En este video vamos a enfocar sobre los derechos de las naciones o los pueblos. Además de los derechos y deberes mencionados por Juan 23, hay lo que se llama la tercera generación de derechos humanos, que enfoca sobre los derechos de las naciones y de los pueblos. Ya en Populorum Progressio, Pablo VI traza los lineamientos del derecho al desarrollo de las naciones más pobres y correlativamente el deber de las naciones más ricas en promover dicho derecho. Juan Pablo II, influido indudablemente por la historia de su propio país, ha insistido en los derechos de las naciones que ve como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde él declaró: hay que recordar, por último, que después de la Segunda Guerra Mundial, y en parte como reacción a sus horrores, se ha ido difundiendo un sentimiento más vivo de los derechos humanos que ha sido reconocido en diversos documentos internacionales. En la elaboración, podría decirse, de un nuevo derecho de gentes. La promoción de los derechos de las naciones es un imperativo para todos, individuos, naciones, iglesia, y abarca todo. Para Juan Pablo II, la división del mundo en este-oeste, que hemos visto cuando hablamos de su encíclica Solicitud Rei Sociales, fue una de las causas principales de la existencia de división norte-sur, es decir, países ricos, países pobres. Esta última no es una división causada por motivos ideológicos, sino por estructuras económicas y sociales injustas que muchas veces fueron instrumento del juego del poder este-oeste. La existencia de la línea divisoria económica entre naciones ricas y naciones pobres, simbolizado en la imagen del norte-sur, obedece a múltiples causas, y el derrumbe, cuando cayó el muro de Berlín, de los bloques antagónicos de este y oeste, no ha traducido en un alivio de la situación de la pobreza de los países del sur. De hecho, los países ricos del norte extraen más dinero del sur a través de los pagos de deuda externa que el que invierte en el desarrollo humano económico de las naciones más pobres. Por ejemplo, en África se gasta el triple en los pagos del servicio de la deuda que en lo que se gasta en atención sanitaria. El derecho de las naciones a la autodeterminación contra el neocolonialismo. Si se comprende el paradigma este-oeste y norte-sur, podemos captar mejor hacia dónde apuntan realmente los derechos de las naciones. En Populorum Progressio, Pablo VI trató este problema a la luz de las nuevas naciones políticamente independientes que fueron surgiendo a principios de los años 60 en África y Asia. El Papa observaba la solidaridad mundial cada día más eficiente debe lograr que todos los pueblos por sí mismos sean los artífices de su propio destino. Los pueblos más jóvenes y los más débiles reclaman la parte activa que les corresponde en la construcción de un mundo mejor, más respetuoso de los derechos y de la vocación de cada uno. Su llamada es justa, luego todos y cada uno debe escucharla y responder a ella. Es fácil que en las manos de las naciones más poderosas
los modelos económicos se transforman en medios de control de las naciones más débiles y menos desarrolladas. De ahí que Pablo VI subrayara la necesidad de liberación de toda forma de neocolonialismo, considerando este compromiso como parte de la misión de la Iglesia. En su documento sobre la evangelización, afirma que hay pueblos empeñados con todas sus energías en el esfuerzo y en la lucha para superar todo aquello que los condena a quedar al margen de la vida: hambres, enfermedades crónicas, analfabetismo, depauperación, injusticia en las relaciones internacionales y especialmente en los intercambios comerciales, situaciones de neocolonialismo económico y cultural, a veces tan cruel como el político. Continúa. La Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, el deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea total. Todo esto no es extraño a la evangelización. Asimismo, Juan Pablo II recalca con insistencia en el derecho de garantizar el derecho de cada pueblo a su propia identidad, a su propia independencia y seguridad, así como la participación sobre la base de la igualdad y la solidaridad de los bienes que están destinados a todos los hombres. Todas las naciones tienen la responsabilidad de asegurar que los modelos económicos promuevan tanto la solidaridad de parte de los países más ricos como la libertad para las naciones destinatarias. El derecho de las naciones al desarrollo contra la dependencia. Gaudium Spes del Vaticano II dejó en claro el vínculo que existe entre el desarrollo de los individuos y de sus respectivas naciones. De ahí que no se puede abordar el tema del desarrollo humano sin tocar la cuestión del desarrollo social y económico de las naciones más pobres. Como declara el documento final del Sínodo de Obispos en 1971, este derecho ha de ser visto en la compenetración de todos aquellos derechos fundamentales humanos en que se basan las aspiraciones de los individuos de las naciones. Y en Evangelii Nuntiandi, el documento sobre la evangelización, Pablo VI subrayó que el desarrollo ha de ser integral y no centrado solo en los factores económicos. Al mismo tiempo, los factores económicos son un ingrediente esencial en todo concepto de desarrollo humano. Y es aquí donde el derecho y la responsabilidad correlativa dista mucho de ser una realidad. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ha señalado este derecho de los pueblos más pobres, que subraya el balance entre derechos individuales y derechos de los pueblos o naciones. Dice: a veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque la paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos. Lamentablemente, aún los derechos humanos pueden ser utilizados como justificación de una defensa exacerbada de los derechos individuales o de los derechos de los pueblos más ricos. Respetando la independencia, la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad
y para toda la humanidad. Y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menos recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Hay que repetir que los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. Para hablar adecuadamente de nuestros derechos necesitamos ampliar más la mirada y abrir los oídos al clamor de los pueblos y de otras regiones del propio país. Necesitamos crecer en una solidaridad que debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino, así como cada hombre está llamado a desarrollarse. Los deberes de las naciones más ricas para el desarrollo. El derecho al desarrollo consagra el derecho de todos los pueblos de tener acceso a los bienes de este mundo creado por Dios. Citando al respecto Popular en Progreso, Juan Pablo II destaca enérgicamente la necesidad de reconocer el mismo derecho que tiene cada pueblo a sentarse a la mesa del banquete común, en vez de yacer fuera de la puerta como Lázaro, mientras los perros vienen a lamer sus llagas. Tomado Lucas 16. Tanto los pueblos como los individuos han de gozar de la igualdad fundamental que es la base, por ejemplo, de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Igualdad que es la base del derecho de todos a compartir el proceso de desarrollo integral. En otro video desarrollaremos más este punto de la destinación común de los bienes del mundo, destino universal de los bienes. Basta por ahora señalar que es un derecho básico que da lugar al deber correlativo de las naciones más ricas del mundo de garantizar el desarrollo económico de los países pobres. Para cumplir este deber hay que tener presente 3 puntos fundamentales: la justicia del comercio internacional, la condonación de la deuda externa y un incremento de la cantidad y calidad de la ayuda. La justicia del comercio internacional. En las 3 esferas mencionadas, las naciones ricas del mundo no han cumplido con lo que la Iglesia considera que es un deber moral que les incumbe. En el Sínodo de Obispos de 1971 señaló la obligación de las naciones más ricas de favorecer el desarrollo de las naciones pobres, refiriéndose a lo que dio en llamar el segundo plan de desarrollo decenal. Los obispos declaraban: sean apoyados los objetivos del segundo plan de desarrollo decenal, entre los cuales la transferencia de un determinado porcentaje de la renta anual de naciones más ricas a las naciones en vías de desarrollo, la fijación de precios más justos para las materias primas, la apertura del mercado de las naciones más ricas en algunos sectores, un tratamiento preferencial en favor de la exportación de los productos manufacturados en los países en vías de desarrollo. Y antes Pablo VI había señalado este problema básico del comercio mundial, en que los bienes manufacturados se producen en las naciones ricas y las materias primas provienen de las naciones pobres. Los precios bajos de las materias primas y los precios altos de los bienes manufacturados constituyen una de las desfases principales que afectan el desarrollo de los países más pobres. Tampoco las normas del comercio se basan sobre la igualdad de las naciones, sino que
las establecen las naciones ricas y juegan a su favor. Ella resulta patente en los programas de subvenciones a los productos agrícolas que las naciones ricas dan a sus agricultores, de manera que los productores de las naciones más pobres no pueden competir ni vender sus productos. Segundo, la condonación de deuda externa. El problema de la aplastante deuda externa es uno de los grandes pecados sociales de nuestros tiempos. Sus causas son complicados y no entramos aquí porque nuestra mirada es desde la óptica moral. La deuda externa se ha convertido en una deuda eterna, en una lápida que mantiene a los pobres sepultados para siempre, para usar la frase del cardenal Óscar Rodríguez de Guatemala. La enseñanza de la Iglesia ha sido clara al respecto, como dijo Juan Pablo II. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando esto vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevará al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. Tercero, un incremento de la ayuda internacional. Desde Juan 23 hasta Papa Francisco, la Iglesia ha alzado constantemente su voz sobre la necesidad de que las naciones desarrolladas compartieran una parte mayor de sus recursos. Solidaridad es el término utilizado con frecuencia para expresar este sentimiento. Pero nos equivocaríamos si la entendiéramos solo como una práctica de caridad y no como un deber de justicia. Los papas han dejado en claro de que se trata de una exigencia de la justicia. Como dijo Juan Pablo II, una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto, en que son relativamente pocos que poseen mucho y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a todos. La respuesta a esta injusticia es el deber de solidaridad, que es una exigencia de la justicia. Y los deberes de las naciones más pobres frente al dilema de desarrollo. Además de la gran responsabilidad o deber moral de las naciones más ricas de promover solidariamente el desarrollo de los países más pobres, está también el deber de las naciones más pobres de promover el desarrollo de sus propios pueblos. Ello requiere una serie de medidas que han de adoptarse en las siguientes esferas de acción: promoción de instituciones democráticas, respeto de los derechos humanos y reducción de los gastos militares. Aquí solo vamos a ver el tercero de estos elementos porque los otros temas hemos tratado en otros videos. La reducción de los gastos militares. En el primer informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano que publicaron en 1990, figuran estadísticas acerca de gastos militares de los países más pobres, que no ha cambiado casi nada hasta hoy. El informe consta que los gastos militares de los países en desarrollo, los países más pobres, ha crecido un 7,5% al año durante los últimos 25 años, mucho más rápidamente que los gastos militares de los países industriales. Sus gastos totales casi se septuplicaron 7 veces, de 24 mil millones de dólares en 1960 a 160 mil millones en 1985.
en 25 años, 7 veces más. Como consecuencia, la proporción de los países en desarrollo en los gastos militares mundiales pasó de 7% en el año 60 a 19% en el año 86. Lo más asombroso es que los países menos adelantados casi duplicaron el porcentaje de su Producto Nacional Bruto invertido en gastos militares. Termina el informe diciendo, es evidente que la pobreza de la gente del mundo en desarrollo no ha sido óbice para el enriquecimiento de sus ejércitos. Como sentencia, Pablo VI, este tipo de gastos representa ante las necesidades de los pobres un escándalo intolerable. Tantos años después, el problema se mantiene idéntico, lo que debe hacer pensar que uno de los deberes que pesan sobre cada nación es que el derecho al desarrollo sea transformado en realidad, bajando los gastos militares e invirtiendo en sus programas sociales. Como conclusión, de lo expuesto hasta aquí es fácil ver el vínculo estrecho que existe entre los derechos y las responsabilidades o deberes. Los derechos individuales a oportunidades políticas, sociales, económicas, entrañan el deber del Estado de promoverlos. Y a la vez que el ejercicio del poder del Estado supone el deber de los individuos de participar en el proceso político democrático y tener una conciencia crítica ante las posibles manipulaciones. Al mismo tiempo, los derechos vinculados al desarrollo humano suponen para las naciones ricas deberes importantes de solidaridad con los pobres, así como grandes responsabilidades para los gobiernos de los países pobres de asegurar estructuras que promuevan y protejan el desarrollo humano integral, sin abusar del poder ni apropiarse indebidamente de los fondos limitados.